El fin del primer origen y el comienzo de la era natural ya es una realidad en el continente América y Dios quiera que en otros lugares del mundo. El fin del imperio satánico satina contravencional ya es una ilegalidad. Dios así lo quiera, no solamente aquí en este continente, sino también en otros continentes del mundo. En esta mañana voy a hablar acerca de algunos conceptos que conciernen a cómo poder prepararse el civil natural para la era que comienza, no para la nueva era, como había algunos libros antiguos donde intentaron hacer místico al continente y al mundo, sino cómo prepararse el hombre civil para la era natural, la era del no engaño, la edad donde el nuevo comienzo puede llegar a ser una verdad existente en cada padre, en cada madre, en cada hijo que quieren y anhelan que la naturalidad que todavía permanece en el mundo se prolongue a través de las edades. Debido a que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, dijo Dios en algún momento: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dice Génesis, el capítulo 6, el versículo 7. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. La corrupción, en algún momento de la historia, en un momento que puede ser verificable, la corrupción y la violencia en la tierra se habían esparcido por todos los sectores de la sociedad. Y eso fue que indujo a Dios a tomar una decisión con respecto a los hombres, que se le comunicó a Noé con las siguientes palabras, según Génesis el capítulo 6 y el versículo 13. Yo los destruiré con la tierra. Y en la historia del Pentateuco en Génesis podemos encontrar cómo fue aquel diluvio donde fuimos destruidos, la raza humana, por el comportamiento, por la corrupción. El continente fue partido y hoy, gracias a Dios, podemos remontar una situación natural casi irremontable. La Biblia enseña que tanto el origen como la destrucción de la sociedad humana dependen de un acto soberano de Dios. No depende de los sistemas políticos de la tierra, no depende de la influencia europea o la credibilidad europea, no depende de la ropa, no depende de la inteligencia y la habilidad de demostrar posmodernidad, como hace unos años me preguntaba Irán e Irak, ¿para qué querés modernidad? No depende de la modernidad, sino que la soberanía natural de Dios depende del acto soberano de Dios, un acto de creación y un acto de mantenimiento de la tierra. Y hubo un momento de la historia donde ya la tierra era totalmente insoberana y tuvo que partirse el continente, y aquí estamos en el continente Kadosh. El origen y el sentido de la historia se encuentra en Dios. El ser humano vivo, el ser viviente vivo, la persona humana en este continente y en otros continentes del mundo dependen sí o sí de Dios, no de los que quieren hacerse pasar por Dios, sino del Dios que ha demostrado a lo largo de la historia que es soberano sobre todos los continentes. Este conocimiento tan claro y libre de todos los elementos mítico, se podría decir, en el pensamiento hebreo, aparece confuso y distorsionado a veces entre los primeros pensadores griegos, y a lo largo del pensamiento teológico se puede ver como el pensamiento griego no es el pensamiento hebreo y el pensamiento hebreo no es el pensamiento griego, y se ha visto distorsionado, pero a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos una armonía casi total. Las primeras instituciones en cuanto a los griegos,
a nivel sociológico, pensaban acerca de los dioses, del cosmos, filosofaban acerca de la tierra, del hombre y su historia, y intentaban evadir la creencia netamente bíblica creacionista para diferenciarse del pensamiento hebraico, que terminaron habiendo escuelas, decían entre los griegos, entre cuentos y mitologías, y no llegaban a tener una resolución total acerca de su relación del hombre con Dios y Dios con el hombre. Entre esos pensamientos, la historia ha desarrollado un proceso cíclico que, según un hombre llamado Ovidio, pasa por 4 edades. La primera es la edad de oro, la segunda es la edad de plata, la tercera es la edad de bronce y la cuarta la edad de hierro. Durante todos estos pensamientos o estas escuelas que hubo en Grecia y que profundamente han estudiado los estudiantes y los graduados aquí en América, hemos podido comprobar de que no nos fue bien en la parte física de cada uno de ellos. El mundo está compuesto de oro. Chile son unos especialistas en materia de oro, en industria de oro, minas de oro. Argentina y Brasil son 2 países que tienen en materia de oro, tienen políticas a nivel significado, a nivel origen. Sabemos que el nombre ha quedado ilegal, quedan solamente documentados con ese nombre hasta que haya un nuevo nombre. Pero físicamente el perímetro, tanto de este país, 23 provincias, como Brasil, son 2 de los países que más plata tienen en material físico. Las edades que los filósofos han durante el tiempo enseñado y militado tenían sustento físico, pero al hombre creado y creyente fue el más perjudicado a través de las edades, tanto así que se llegó a la edad de bronce y a la edad del hierro, ya habiendo instituciones específicas que militaban contra el desgarramiento del núcleo del hierro del mundo. La escuela de estos filósofos quisieron introducir en la historia la idea de causalidad, y ya habían tirado casi la toalla de que podía llegar a existir una casualidad en materia de buena voluntad entre los hombres, y cada una de estas edades y lo físico en esas edades y a través de las edades se fue distorsionando, y ha quedado la materia prima, ha quedado el perímetro marcado, ha quedado el mayordomo humano de aquello que se había enseñado. Y es allí, en esa base, que se puede decir que se da comienzo al fin del primer origen y al comienzo de la era natural, la edad de la naturaleza, que concibe una historia como un proceso en que el hombre ordena racionalmente sus propios actos. Ya en América no queremos depender de señales que llegan desde el exterior, señales que llegan de Occidente, señales que llegan de Oriente, inclusive señales que llegan del norte a sur teniendo fronteras. El hombre racional, sujeto a su voluntad y a la voluntad propia, es que hace de mayordomo, y esa mayordomía hace que haya un sistema natural no infectológico a nivel neurológico y otros problemas biológicos que han existido a lo largo de estos años, principalmente en América. La edad de la naturaleza es decirle no a la entrada de agentes y señales extranjeras y extranjeros que, escondidos en centros atómicos, abusan de la naturaleza a través tanto de nidos netamente y estratégicamente construidos para poder desbiologizar, guiados por extraterrestres. La era de la naturaleza obstruye esas posibilidades y prima
y opta y está a favor de lo que concierne a todo lo natural y al hombre natural, administrando a través de la ciencia científica todo lo creado. Durante la Edad Media se enseñó que los hechos históricos no dependen de ninguna planificación humana, casi ya quedaban a la deriva, más bien con una realización de la planificación divino y humano debían someterse a la voluntad de Dios. Eso era lo que creían los griegos nuevos testamentarios, que pelearon algunos por la creencia del Nuevo Testamento, y es por eso que el Nuevo Testamento en griego es el más fiel. Los historiadores deben ocuparse de narrar la historia, particularmente en nociones de que se ha de escribir la historia en una historia netamente universal, bajo la consigna Natura Dei, que la era de la naturaleza, la edad de la naturaleza, se da por comenzada y doy apertura a la edad de la naturaleza, no solamente aquí en América, sino también en otros lugares del mundo. ¿Por qué tener un nuevo origen? ¿Por qué tener un nuevo comienzo? Sin tocar todo lo que hemos sufrido, aquellos que hemos creído y nos hemos chasqueado, aquellos que hemos invertido y nos han estafado, aquellos que hemos entendido y hemos quedado vaciados. ¿Por qué? ¿Por qué un nuevo comienzo? ¿Por qué una nueva edad de la naturaleza? ¿Por qué no? ¿Por qué un Bereshit Bara sin unite al nudo y unite al nido y al parque? ¿Por qué? ¿Por qué un nuevo comienzo sin ellos? La necesidad de un nuevo origen para el hombre aparece en dos conceptos básicos. Juan lo expresa en la idea de un nuevo nacimiento y Pablo en un nuevo concepto de nueva criatura. Y no voy a tocar en esta mañana temas acerca del bautismo por inmersión, sino estos dos nacimientos a grandes rasgos en el pensamiento de Juan y en el pensamiento del apóstol Pablo narrado en el Nuevo Testamento, de qué entendieron por una nueva edad, un nuevo nacimiento. Según la antropología de Juan, el hombre está destinado por su origen. ¿A qué está destinado? Este origen manifiesta la naturaleza de las personas, que se expresa por medio de las palabras, pero fundamentalmente por medio de las acciones. Destinado no es un término que utiliza Juan, sino él utiliza más que nada el término determinado, diría el discípulo. Hay dos posibles orígenes para el hombre. Uno es el origen de Dios, según Juan, el capítulo 8 y el versículo 47, según Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 4, y el versículo 6, y según Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 19. O del Padre, según Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 16. O de la verdad, según Juan, el capítulo 18 y el versículo 37. Entonces aquí tenemos tres nacimientos. Un nacimiento que es de Dios, un nacimiento que es del Padre, que el Padre es Dios. Un nacimiento que es en verdad, y ese nacimiento es el que corresponde no solamente a la tierra natural americana, sino también hacia todo aquel continente que ha entendido qué es lo que ha pasado durante estos años de combate en los cuales fueron atacados sus propios pueblos sin saber de dónde y por quién. Este origen es exactamente el mismo origen de Cristo, según Juan, el capítulo 8 y el versículo 42, y según el versículo 16 y 28. Y se puede lograr mediante un nuevo nacimiento, según Juan, el versículo 1 y el versículo 3.
según el pensamiento de Juan, es posible nacer en Dios. Es posible nacer naturalmente porque hay una verdad y esa verdad es posible sostenerla a través de Cristo y se logra a través de un nuevo nacimiento. Hay otro origen, que es el origen del mundo, según Juan, el capítulo 8, el versículo 23, y según el capítulo 15, el versículo 19, 17, 14, y primero de Juan, el versículo 2, 16, el capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5. Todo el que no ha nacido de nuevo es del mundo, y por lo tanto no tiene el control de su vida. No puede conseguir la salvación por sí mismo, no puede llegar a la luz, no puede practicar la verdad, no puede alcanzar la vida. El sentido de la vida, entonces, depende del origen. Y es allí donde el continente y otros continentes nuevamente se remontan a Bereshit, Bara, Elohim, Jarek, Hashamayim, para decir, hay un origen que es en verdad, un origen que es en Jesús, que es Dios y está a la diestra del Padre. Un origen que no es del mundo, un origen que es natural, pero que nace en la idea de Dios, en los propósitos de Dios y en el designio de Dios en los cielos, para con un continente natural. El hombre del mundo es el que experimenta todos los antecedentes de la muerte, las tinieblas espirituales e intelectuales, el desequilibrio psíquico por el pecado, creados por la angustia y la aflicción, la desadaptación y los conflictos sociales, productores de sus sufrimientos, su estilo de conocimiento y sabiduría, que se muere en un efímero vicio originándose en el mundo y escuchado por sí mismo, dice Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 5. Y finalmente un destino de muerte. Pero el nuevo nacimiento, en cambio, se produce por un origen de Dios que orienta la vida entera y hace que el hombre crea, conozca la luz y viva en ella. Logra que practique la verdad y haga la voluntad de Dios y que obedezca los mandamientos y tenga un sentido mismo de la vida. En resumen, aquellos que por creer en su nombre recibimos el privilegio de ser hijos de Dios, un nuevo origen hace que se reciba la vida y la salvación. Y de esta manera es que es posible que el reino de los cielos vuelva a la tierra. Jesús estuvo entre nosotros y Jesús no se quiere ir de nosotros. Jesús está dispuesto a enviar su espíritu, pero lo va a demostrar en América por medio de la naturaleza, no por medio del panteísmo, no por medio de la dietética, no por medio del esculturismo, sino un sano equilibrio donde el Santo Espíritu de Dios puede morar sobre las casas, sobre los campos, sobre los edificios, sobre las industrias, y podamos tener la plena seguridad de que hay una oportunidad y esa oportunidad es a través de la revelación especial de la naturaleza. Dios bendiga a América.